y es que aparte del encéfalo, conformado por el cerebro, que ya hablamos bastante sobre él, el sistema nervioso central también está conformado por la médula espinal. Yo les decía que la médula espinal es como un hilito que que va justamente en medio de nuestra columna vertebral. Aquí yo les plasmé con imágenes para que entiendan de manera más visual cómo se ubica la médula espinal. Si ven la columna, son estos huesos que están a través de toda, en la parte central de nuestra espalda, hasta nuestra espalda baja, que lo denominamos que la última parte es el coxis. En medio de esa columna se ubica nuestra médula espinal, que aquí va marcada, si la pueden apreciar, y va en medio de los huesos para protegerla, porque es sumamente sensible, sumamente delicada. Por eso los huesos se encargan de proteger ese elemento tan importante y tan vital para nuestro sistema nervioso, porque es el que comunica todo el resto de nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Si se fijan, nuestra columna está dividida, en la imagen ustedes pueden apreciar diferentes colores a través de toda nuestra columna, y es porque cada vértebra está numerada y está nombrada de una manera diferente. Por ejemplo, la parte de nuestras columnas en color morada se conocen como cervical. Las azules que tenemos hasta aquí marcada es la parte de nuestra columna a la cual se denomina torácica, o la que se encuentra en nuestra parte de nuestro tórax, ¿verdad? Pero en la parte trasera. El lumbar, que es un pequeño trayecto entre la torácica y la sacro, que también es muy importante y es una muy delicada. La cola de caballo o coxis, que es la última parte de la espalda baja, o colita, que algunas personas le llaman, es la parte final de nuestra columna vertebral, y por toda esa columna se encuentra nuestra médula espinal. Podemos ver qué tan compleja es la formación de nuestro sistema nervioso. Ahora, ya teniendo claro sobre el sistema nervioso central, vamos a hablar sobre el periférico. ¿Alguno tiene dudas sobre el sistema nervioso central? ¿O algo que quisieran aportar? ¿No tienen dudas? No. Ok, vamos a continuar entonces. Sobre el sistema nervioso periférico. Yo les decía que cuando hablamos del sistema nervioso periférico nos referimos a todo aquello que conforma nuestras extremidades, ¿verdad? Nuestros brazos y nuestras piernas, nuestros pies. Y ustedes ahí lo tienen marcado. Nuestro sistema periférico está conformado, yo les decía que cuando hablamos de nuestro sistema nervioso, ven la imagen como tiene como pequeñas raíces, pero estas raíces son conexiones neuronales, o sea, miles de millones de neuronas conectadas entre sí para transmitir un mensaje. Un simple pinchazo que usted se haga con una aguja es un mensaje que la neurona del lugar donde usted se pinchó debe de transmitir hasta nuestro cerebro para así producir el dolor. Es todo un proceso que se realiza en milésimas de segundo. Y podemos ver también que ese sistema nervioso periférico está dividido o está conformado por nuestro sistema sensorial. Y cuando hablamos de sistema sensorial, estamos hablando de nada más y nada menos que nuestros 5 sentidos: nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro oído y nuestro gusto. Todos saben que cada uno de nuestros sentidos es vital para el funcionamiento idóneo de nuestro cuerpo. Algunas personas carecen de alguno de estos sentidos y aunque tienen alguna dificultad, aprenden a desarrollar de manera más avanzada los otros 4 sentidos que le restan. Ese es el caso de las personas, por ejemplo, que no tienen o que tienen obstrucción en su oído, que no escuchan. Esas personas deben de desarrollar aún más que nosotros, que tenemos los 5 sentidos en buen estado. Ellos deben, como no tienen un sentido, deben desarrollar más el tacto o el olfato o incluso la vista,
para poder así cubrir la función que hace el oído, aunque no lo va a hacer en su 100%, pero sí cubrir lo más que pueda la función que hace ese sentido que no tiene para poder desarrollarse de una manera más adecuada en la sociedad. Los 5 sentidos, ustedes me imagino, se lo deben de manejar desde primero, desde prepa, nos enseñan esos 5 sentidos. La vista nos domina la información de los otros sentidos. Es por eso que es el sentido más importante, porque a través de la vista nosotros podemos, antes de tocar algo, saber si está caliente, antes de probar algo, saber si es ácido o si es amargo, antes de escuchar algo, ver si es algo ruidoso o algo silencioso. Antes de tocarlo, podemos saber qué textura tiene. Por eso es la vista de los sentidos más importantes. El olfato, su importancia está básicamente en detectar los gases o los olores de nuestras comidas y nos ayudan para saber qué debemos comer y qué no debemos de comer. El tacto, por su parte, permite reconocer si las texturas y también las temperaturas, si algo es frío, si algo es caliente, si hay un golpe o algo es una textura más blanda o más tersa. El oído nos ayuda o se utiliza en mayor medida como un medio de comunicación. Todos sabemos que los elementos, todos los sentidos son fundamentales para comunicarnos, pero el oído y el gusto son vitales para la comunicación. Si nosotros no somos buenos receptores es porque no tenemos buen oído. Y si no somos buenos emisores es porque no tenemos un buen sentido o un buen sentido del gusto desarrollado. Aparte de que el gusto nos sirve también para distinguir sabores. Lo increíble de nuestro sistema nervioso es cómo, sin necesidad de hacer uso directo de nuestros sentidos, podemos ya agregar, por ejemplo, ustedes de pequeño, la primera vez que probaron algo ácido, la primera vez, ese sabor era nuevo para su gusto y para su cerebro también. Y probaron por primera vez algo ácido. Ahora, cada vez que ustedes, sin necesidad de probar ese fruto o esa comida o eso algo que es ácido, sin necesidad de probarlo, como ya hay un registro de ese sabor, gracias a que lo probaron a través de su gusto y le transmitió esa información al cerebro, sin necesidad de probarlo, ya ustedes saben, con solo mencionar el nombre, por ejemplo, de limón, su cerebro ya sabe y ya hace que su cuerpo sienta esa sensación que usted experimenta cuando está probando o degustando algo ácido. Igual cuando algo es fuerte para su sistema auditivo, ¿verdad? Como ya lo experimentó una vez y esa información ya está registrada en su cerebro, sin necesidad de escucharlo, ya sabemos qué efecto va a tener en la persona. ¿Dudas ahí con el sistema sensorial? Cuando yo les hable del sistema sensorial, ustedes deben de entender, el sistema sensorial nos habla de los 5 sentidos. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Ok. Yo digo que dicen sí y después les voy a preguntar a ver si es verdad. Ok, vamos a continuar entonces porque ya nos falta solo unos 10 minutitos. Vamos a hablar sobre el sistema autónomo. Nuestro cuerpo tiene un sistema autónomo que es aquel que nos permite reaccionar a ciertas situaciones. Por ejemplo, en nuestro sistema autónomo se divide en nuestro sistema parasimpático y el simpático. ¿A qué se refiere esto? El parasimpático es aquel que nos hace que nos relajemos, que nos mantengamos en un estado de sobriedad. O sea, yo no voy a reaccionar de manera abrupta cuando mi sistema parasimpático está dando órdenes. Ahora, cuando yo reacciono de una manera abrupta o espontánea es porque mi sistema simpático fue el que lanzó la orden. Si pueden ver la imagen, la persona cuando duerme, el sistema que está trabajando en el sistema autónomo, que también es parte de nuestro sistema nervioso, está relajado. Pero cuando hay algo que nos da miedo, que nos provoca ansiedad, nuestro cuerpo empieza a reaccionar de otra manera. ¿Y es por qué?
nuestro sistema simpático está enviando órdenes. Vamos a ver esta imagen para que entendamos cómo funciona nuestro sistema parasimpático y nuestro sistema simpático. Vean, cuando nuestra pupila se contrae, es porque está más relajada, o sea, nuestra pupila es la parte negrita que tenemos, ¿verdad? En nuestro ojo, no el iris es el color de nuestro ojo, la pupila es ese puntito negro que está en medio del color de nuestros ojos. Cuando está pequeñito es porque estamos relajados, ahí está funcionando, ahí está diciéndole nuestro sistema parasimpático a nuestro cerebro que debemos de estar relajados. Ahora, cuando vemos algo que nos asombra, que nos asusta, empezamos a dilatar nuestra pupila, es decir, a agrandar ese pequeño punto negro en nuestro ojo, hacerse más grande. Si ustedes lo notan, funciona como la cámara. ¿Han visto ustedes? A algunos de ustedes les gusta tomar fotografías y el que ha podido tener a su disposición una cámara fotográfica, se ha fijado que cuando usted quiere enfocar algo con mayor intensidad, debe de agrandar esa parte de la cámara y extenderla más para enfocar más ese objeto que usted quiere resaltar. Así funcionan nuestros ojos. Cuando queremos enfocar algo, dilatamos la pupila y se dilata es porque tenemos una reacción que nos activa, que activa nuestro sistema. Ahora, cuando empezamos a estimular la salivación, porque estamos relajados, normalmente nosotros producimos saliva, pero cuando tenemos miedo o estamos nerviosos, nos falta la saliva, ¿verdad? Es por eso cuando nos falta la saliva y el que está funcionando o el que está dando órdenes es nuestro sistema simpático. Estoy demasiado ansioso, demasiado estresado, entonces empieza a tener esas funciones opuestas. Cuando nuestras vías respiratorias se contraen de manera normal, o sea, yo respiro de manera, o consumo el aire, está nuestro sistema parasimpático trabajando, pero nuestra respiración se acelera, ¿verdad? Entonces, cuando se acelera es porque hay algo que está provocando esa reacción y es nuestro sistema simpático el que realiza y da esa orden de que nuestros pulmones deben relajar esas vías respiratorias para que entre más aire, porque necesitamos más aire. O nuestro corazón, ¿verdad? Cuando sentimos, normalmente si ustedes se ponen en este momento su mano al pecho, háganlo, si pueden ahí hacerlo, y sienten sus latidos de su corazón. Si no están expuestos a nada que les cause miedo o nervios, o tensión, perdón, sus latidos van a ser normales. Pero empiecen a imaginar algo a lo que le temen. Imagínense que cerca de ustedes tienen aquel animal que le tienen más pánico en su vida. Su corazón va a latir de manera más acelerada. Ahí es donde vemos la reacción o el cambio que hay cuando toma el control el sistema parasimpático y cuando lo toma nuestro sistema simpático. El dolor de estómago, cuando estamos demasiado ansiosos o presionados, también ahí esas reacciones negativas que tenemos a veces cuando estamos expuestos a eventos traumáticos, es ahí donde toma control nuestro sistema simpático. ¿Okay? ¿Van entendiendo el sistema nervioso, autónomo, perdón, el simpático y el parasimpático? Sí. Okay. Recuerden siempre, el parasimpático va a relajar nuestro cuerpo y el simpático es aquel sistema de alerta. Nos dice, algo está pasando y tengo que reaccionar. Por eso dicen que nosotros no podemos ocultar las cosas. Aunque con nuestra boca digamos no, que no tenemos miedo, nuestro cuerpo va a decir otra cosa porque nuestro sistema simpático se encarga de delatarnos. Cuando estamos mintiendo, nuestro sistema simpático es nuestro peor enemigo, porque es el que lanza esas señales. Okay. ¿Entendieron hasta aquí? Hablamos de nuestras bases biológicas. Biológicamente, ¿qué es lo que estudia la psicología? La psicología biológicamente estudia las conexiones neuronales, estudia las funciones cerebrales, nuestros hemisferios, nuestros lóbulos y sus funciones, estudia nuestro sistema sensorial, nuestros sentidos, cómo este afecta. La psicología también estudia
a nuestro sistema de alerta y a nuestro sistema de relajación, nuestro sistema central y periférico. Eso es en cuanto al estudio de la psicología relacionando la biología a esta ciencia. Dando un pequeño repaso, y esto creo que no nos va a dar mucho tiempo de hablar, sobre el ciclo de vida, nosotros ya vimos todo lo biológicamente, cómo está conformado nuestro un ser humano. Veíamos que después de que está definido biológicamente, empieza a experimentar varias etapas. Y en la clase hablábamos, ¿verdad? ¿Recuerdan qué etapas hablábamos? ¿Alguien que quiera participar y ganarse puntitos de participación? Etapas del desarrollo o del ciclo vital del ser humano. Las deberían de tener anotadas en su cuaderno. Etapa prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. Exacto. La prenatal, que es desde el momento de su concepción hasta el día de su nacimiento. La infancia, que también abarca un periodo determinado de años. Jimena, ¿usted tiene según las edades las etapas? Sí. Ok, dígame la primera etapa. Después de la prenatal, que ya sabemos que desde el día 1 hasta el nacimiento, o sea, 9 meses, ese ya está. ¿Es la siguiente etapa? Dice que inicia desde el nacimiento hasta los 3 años. ¿Qué es la etapa de la infancia? De la infancia, del nacimiento a los primeros 3 años. Los hasta los 3 años. Ajá, los primeros 3 años son vitales para que el organismo y los sentidos del niño se empiecen a desarrollar. Luego tenemos la niñez, ¿verdad? Ajá. Que abarca inicia 3 a los 6 años. Después de los 6 años, ajá, inicia el periodo de la niñez intermedia, que es de los 6 a los 12 años. A los 12 años. A los 12 años se vive algo que no es una etapa, es un cambio. ¿Cómo lo llamábamos nosotros? No es la adolescencia, es el paso, el puente entre el niño y el adolescente. Es el periodo de cambio. ¿Recuerdan cómo se llamaba? La pubertad. La pubertad, excelente, la pubertad. Es ahí, entre esa etapa de niñez media a cambiar a adolescencia, o adolescente, perdón, es la pubertad la encargada de hacer esa transición, esos cambios que se ven físicamente, ¿verdad? Tanto en niños como en niñas. Luego está la adolescencia, la etapa más difícil del ser humano, porque es la etapa donde se toman las decisiones que marcan bastante la vida de él. Luego está la adultez, que hablaba Jimena, o la juventud también se encuentra entre la adolescencia y la adultez. Luego la adultez media y, por último, la etapa de la vejez, ¿verdad? Que es la final, que ya sabemos que es dura hasta la muerte. Okay, como ya no tenemos tiempito, nos vamos a quedar hasta aquí. En la próxima clase vamos a continuar dando un repaso sobre el aprendizaje. Muy bien, Jimena. ¿Y quién fue el que me dijo de la pubertad? ¿Eduardo? ¿Fue usted? Mario. Mario, No, okay. yo, Mario. Okay. Jimena y Mario tienen puntitos por la participación. Excelente, nos vemos.